Hola, toda la corobada. Bueno, como vimos en el capítulo anterior, no había tanta información, ya que el balance no se encuentra en ningún lugar y la aprobación de dicho balance en diciembre del 23 fue más un festejo partidario, una reunión de previa de elecciones que la aprobación real de un balance. Lo informado a la gente de San Lorenzo fue muy escueto, muy pobre, muy poca gente tuvo acceso al balance. Y bueno, ahora lo que vamos a ver en esta etapa es la temporada 23-24, o sea, realmente el fin de Arreceigor y Constantino y el comienzo de la era de Marcelo Moretti. Este es el último video que vamos a hacer con balance incluido y con toda la información, ya que desde mitad del 24 hasta lo que es el día de hoy se va a hacer en un solo video, sin balance, sino haciendo más un raconto de lo que fue, ya que los últimos 2 años de San Lorenzo son los que uno tiene más presente, y lo que más recuerdo, obviamente, el escándalo de Moretti con el video, luego la asunción de Julio Lopardo, de Ulises Morales, luego la transitoria que dirige Constantino, la aprobación de un balance que ellos mismos habían rechazado. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que va a abarcar de 2024 a 2026 con una especie de raconto final. Además, recordemos, este es el último balance que tiene aprobado San Lorenzo. El balance 24-25 no está aprobado y el balance 25-26 obviamente debería presentarse recién en diciembre de este año, en 4 meses. Pero bueno, para ver la situación actual, veremos lo que subió el gobierno actual de San Lorenzo, presidido por Marcelo Culota, apenas asumió, con la deuda, los actuales juicios, etc. Eh, Sin demorarlo más, vamos con el balance resumido de la 23-24. De vuelta, el activo corriente y no corriente no fue informado, los documentos no están en ningún lado, así que no tuve acceso a esa información, pero sí se informó que el activo total era de 97 millones de dólares. Eh, lo que sí vemos acá ya totalmente preocupante es el pasivo total, un pasivo corriente de 57 millones de dólares. Eso quiere decir que San Lorenzo, desde junio del 24 hasta junio del 25, tenía obligaciones por 57 millones de dólares. Perdón que lo diga lento y lo repita, pero es un número que mete miedo. El pasivo total, 64 millones, el más alto de los que vimos hasta ahora. Un patrimonio neto de 32 millones de dólares en positivo. Medio ridículo y ficticio decir esto cuando la mayoría son bienes de uso, y dependes permanentemente de vender jugadores, o de postergar juicios para no caer en insolvencia. Luego cajas y bancos, 30.000 dólares, un papelón y un resultado del ejercicio positivo en 2,5 millones de dólares. Difícil de entender, difícil de ver cómo se dio eso. Pero bueno, vamos con los indicadores. Obviamente la liquidez no está disponible porque no tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Un endeudamiento altísimo, de 66,5%, más teniendo en cuenta, como ya dije, que la mayoría es bienes, ¿no? Bienes de uso en San Lorenzo del activo. Entonces es muy difícil, o sea, insisto, ya lo dije en otro capítulo, no vas a vender tu sede para pagarle el sueldo a los jugadores. Entonces, básicamente el problema de ese patrimonio neto de 32 millones de dólares es que no lo puedes usar, no lo puedes usar para la venta. Son terrenos, son sedes, muy poco que tiene que ver con venta de jugadores, y tampoco quiere decir que el club mejoró. De vuelta, también lo dije en 3 o 4 videos, San Lorenzo no tiene nuevas obras. El club, o sea, los que lo hemos caminado, vemos que, no sé, desde el 2004 al 2010, al 2015, al 2020, ha cambiado poco y nada. Tal vez creo que lo más importante fueron las 2 canchas de sintético que se hicieron, sacando el estacionamiento histórico de la Platea Sur, y no mucho más cambio. No mucho más cambio. Recordemos que en abril del 2012, por ejemplo, tuvimos el techo de la cancha de hockey caído no sé cuántos meses por ese semitornado y nadie hacía nada. Así que, nada, un club abandonado totalmente a la buena de Dios en cuanto a la infraestructura, que te termina llevando, obviamente, a tener peores inferiores, tener peores juveniles, tener peores jugadores luego en la primera, jugadores que no pueden explotar todo su potencial. Bueno, todos los problemas que conocemos por falta de infraestructura, tanto a nivel profesional como a nivel juveniles. Vamos con el semáforo. Obviamente, bueno, el patrimonio neto sí es lo positivo, pero ya hicimos siempre el mismo asterisco, siempre las salvedades. Después el pasivo corriente elevadísimo. El 88% del pasivo es pasivo corriente, casi 60 millones de dólares en obligaciones de acá a un año, o sea, del 24 al 25.
prácticamente impagable para cualquier club, ¿no? No solamente para... Creo que los únicos que podrían pagarlo son River y Boca. Creo que ni siquiera Racing, con lo bien que está hoy en día, podría hacerse cargo a semejante pasivo en un año. Y acá vemos ya dos cosas muy importantes. Recordemos primero que se aprobó en 2026, tres cosas importantes. La primera, que se aprobó en febrero de 2026 porque en diciembre de 2024 la oposición paró la asamblea que iba a aprobar el balance, misma oposición que luego lo aprobó un año y medio después. O sea, que alguien me explique el sentido, porque al balance no se le cambió ni una coma. Pero bueno, vamos a ver lo primero, una salvedad del auditor. Del balance, el oficial. Dice que no se pudo obtener evidencia para validar la razonabilidad de ciertos mutuos por 3,3 millones de dólares que representaban el 17,6% del rubro préstamos y el 5,6% del pasivo total. O sea que había al menos 3,3 millones de dólares sin documentación respaldatoria. Y eso lo puso como una salvedad del auditor, como diciendo se necesita documentación de esta deuda. Y luego también se pidió el resultado de la auditoría especializado en los siguientes casos: el Fondo de Inversión Privado ICE, el famoso fondo suizo, la Mutual Financiera Scaglione, el caso de Buenagol por Piris Damota y los casos de Menossi, Colochini, Piatti, Torito Rodríguez, los mutuos dirigenciales, el nivel 3 de seguridad y el Banco Macro. Supuestamente la auditoría iba a basarse en todo eso, los resultados todavía no estaban. Moretti los prometió durante meses, inclusive yo voy a decir en los próximos días estará. Nunca se presentó el informe de la auditoría. Otra mentira más al socio, otra mentira de campaña, otra vez que le faltan el respeto a la gente y otra vez que es una promesa incumplida. Y vaya uno a saber por qué, ¿no? Porque todo esto que decían que se iba a terminar, que los mutuos, todo siguió pasando de igual manera de una dirigencia a la otra. Así como también faltaba la famosa donación de Moretti. En el video que sale recibiendo $25.000, él dijo que era una donación para el club, y en el apartado de donaciones había 11 millones de pesos nada más, con lo cual esos $25.000 no caían bajo el rubro de donación. Vaya uno a saber dónde están, vaya uno a saber qué fue finalmente de ese dinero. Entiendo que eso todavía está en la justicia, así que no hay un veredicto sobre de qué era ese dinero. Sí, efectivamente le corresponde a San Lorenzo, pero muy raro recibir $25.000 en oficinas de San Lorenzo, decir que era una donación y que luego no aparezca en el balance. Nada, muy raro. Después Moretti dijo que él le prestó un montón de plata al club, que bueno, que a veces no llegan a anotarla toda. Bueno, si vos vas a manejar un club y sabés que te van a estar buscando pisar el palito, anota todo. Presenta todos los papeles como corresponde, al menos desde el lado de los papeles de contaduría. Estate firme, es un poquito de viveza, pero bueno, ni eso se le puede pedir a los dirigentes de Lorenzo, ni siquiera viveza tienen para hacer estas cosas. Después, bueno, como vemos, una liquidez bajísima. En caja había $30.000, cuando San Lorenzo tiene obligaciones por $57 millones, una cosa escandalosa. Yendo al mercado de pases, bueno, vamos a ver el último mercado de pases de la dirigencia de Arreceigor y Constantino. Veamos. Auski, Formiliano, Gastón Ramírez y Girotti a préstamos con cláusula de repesca. Ese fue el mercado de 2023. Auski lo anotaron mal, no pudo jugar por Sudamericana. Formiliano no pisó la cancha. Gastón Ramírez creo que hizo una asistencia en un gol y nada más, jugó poco y nada. Girotti se puso en forma y fue reclamado por Talleres de Córdoba. Nada, decían que el mercado de pases era austero porque había que mejorar la situación. Este mercado fue un papelón. Todavía queremos que nos expliquen cuánto ganaba Formiliano y por qué llegó, no jugó un minuto y se fue. ¿Por qué trajeron a Auski? Auski, porque nunca tuvo los pergaminos para jugar en San Lorenzo, terminó aterrizando en San Lorenzo, venía de un club de Hungría, hubo que pagar ahí, dice libre, pero hubo que pagar un resarcimiento, como no me acuerdo cuánto, y me acuerdo que era muy bajo, lo puse como libre, pero recordemos que se pagó. Y luego el primer mercado de Moretti, que ya directamente roza lo papelonesco. No puse a todos los jugadores que trajo de reserva porque tenía que hacer 3 placas, pero vamos con los más importantes, con los que más llegada tuvieron, digamos. Altamirano, que se le compra el pase luego de que no se puede retener a Batalla, por el cual también Moretti tuvo un cruce un cruce público con el representante, luego con Batalla, que Batalla dijo que él no le habían ofrecido nada, que el representante decía que no, que Moretti decía que le habían ofrecido comprar el pase y ellos se querían ir a Europa. Bueno, Batalla había sido el mejor arquero de San Lorenzo desde la salida de Torrico, y de todos los que lo quisieron reemplazar, ¿no? Entre Navarro, Monetti, el mismo Altamirano, Batalla, había sido lejos el mejor, el que más había estado a la altura.
y San Lorenzo no lo retuvo. En su lugar retuvo Altamirano, que era su suplente, lo compró por $1.200.000. Bueno, hoy en día es uno de los jugadores que queda libre en 6 meses y San Lorenzo no le va a renovar el contrato. Trajo a Erazo, inexplicable, $1.000.000 gastar en un jugador que no se destaca en absolutamente nada. Romania, una buena compra, pero luego al no renovar el contrato y perderlo por $800.000, fue una pérdida de dinero. Sí, rindió en los peores San Lorenzo de la historia. Creo que del 90 hasta el 2007 Romagna no hubiese sido ni suplente en San Lorenzo. Luego el préstamo de Cuello, que más tarde se transformaría en compra. Y luego trajo a Remedy, Tarragona, el Carnicero Hernández, Sebastián Blanco, Maximiliano Zelaya y luego Cristian Ferreira y el Chila Gómez a préstamo. Un mercado de pases con muchos jugadores de más. El Carnicero Hernández no jugó. San Lorenzo trajo muchísimos delanteros para nada. Tarragona terminó yéndose a los 6 meses. Cuello fue el único que se compró. Erazo hoy en día también va a quedar libre en 6 meses y no se le piensa renovar el contrato. Luego Sebastián Blanco, ya muy grande, jugó muy poco en San Lorenzo. Luego Cristian Ferreira, otro como Centurión que venía con problemas de actitud. También duró muy poco y se terminó yendo. Vamos a ver las bajas de San Lorenzo desde julio a enero. Bueno, en julio se va a Gatoni finalmente, que ya había sido vendido en febrero, pero bueno, lo puse como julio porque termina jugando hasta junio del 23. Luego se va a Baumgartner libre, se va al fútbol, creo que es árabe, no me acuerdo si Emiratos Árabes Unidos, pero termina yéndose por una cláusula de rescisión, que él mismo tenía una cláusula para irse del club en libertad de acción, una cosa insólita. Ciro Rosané, que se va a Barracas libre, y Peralta Bauer, que también queda libre. Ese fue el último mercado de la gestión de Tinelli, Arreza, Igor y Constantino. Y luego, ya en enero del 24, Jalí Elías queda sin contrato, por lo cual también se va del club. Formiliano, Auski, Rafa Pérez se considera en libertad de acción y se va, también por falta de pago. Creo que al día o a los 2 días que asume Moretti, Blandi se va libre y Gastón Ramírez se va libre. O sea, todos los refuerzos que cayeron en julio del 23 se van en enero del 24, sumados a, como dijimos, Rafa Pérez, Elías y Nicolás Blandi. Un mercado de pasos entre que San Lorenzo gastó más de lo que recibió. Solo recibió la plata por Gatoni y San Lorenzo cambiaba un poco la cara con la llegada de Moretti. Se invertía mucho dinero, se volvía a hacer un plantel carísimo que no tenía sentido porque no mejoró tanto la calidad del equipo, simplemente se acumularon jugadores y se fueron jugadores importantes en ese equipo como Rafa Pérez y Jalil Elías, que eran titulares indiscutidos, le guste a uno o no. ¿Cómo le pasa a Lorenzo en la 2023-2024? Bueno, otra vez un retroceso en lo futbolístico. Copa de la Liga 2023, octavo, eliminado en semifinales de Copa Argentina, malamente contra Defensa y Justicia, sin patear al arco. Eliminado en la Sudamericana 2023, luego de pasar Independiente Medellín, se cruza con San Pablo. San Lorenzo termina perdiendo en el global, cuando tuvo una linda chance luego de ganar de local, termina perdiendo visitante 2-0, quedando afuera. Era una linda oportunidad para meterse en cuarto de final. El equipo, la verdad, dejó todo, hay que decir la verdad. Y luego en el 2024, Copa de la Liga Profesional 2024, que la terminan dirigiendo, que casi la dirige entera Insúa, y creo que los últimos 2 partidos los dirige Romagnoli. 10º eliminado en fase de grupos. Penosa actuación de San Lorenzo en las últimas 2 Copas de la Liga, 23 y 24. Luego Copa Libertadores 2024, avanza en la fase de grupos, con lo cual al junio de 2024 estaba clasificado a octavos de final, el torneo estaba en disputa. Y en Copa Argentina lo mismo, estaba en disputa, clasificado a octavos de final para enfrentar a Vélez Sarsfield. Vamos a ver el plantel que tiene San Lorenzo: Altamirano, Chila Gómez, de vuelta López, Caleñuc y Clemente. Defensores: el Carnicero Hernández, Romagna, Gastón Hernández. La renovación de Carlos Sánchez, inexplicable, una fortuna cobraba y no jugaba. Campi, otra renovación insólita de Marcelo Moretti. Jeremías James, Nahuel Arias, Luján, Herrera, Báez y Flores. En el mediocampo, Remedy, Giai, Barrios, Irala, Cristian Ferreira, Insaurralde, Braida, Blanco, Tapia, Medina, Perruzzi y Santiago Sosa. Y delanteros, Ceruti, Tarragona, Erazo, Vareiro, Ausch, Cuello, Matías Hernández y Goyeneche. Bueno, de este 23-24 vamos a agregar ciertos datos de color. Recordemos que Rezaigor en diciembre del 23 dijo: dejo un club saneado. Moretti asume en 2024 y le caen inhibiciones y pagos que tenía que hacer San Lorenzo, según en boca de Moretti, por $30 millones en enero, porque San Lorenzo no le había pagado absolutamente a nadie. Eso también lo dijo Moretti: San Lorenzo no le pagó a nadie.
Recordemos, por ejemplo, el plan de pagos que acordaron con el Fondo Suizo, un préstamo de 4 millones de dólares, de repente era devolver 5 millones y medio de dólares, o sea, 1,5 millones más por intereses, y la excelente negociación de Arreceigor y Constantino dijo que la primera cuota se pagaba en diciembre del 23, justo cuando ellos dejaban de ser gobierno. Bueno, esa primera cuota les correspondía y ni esa pagaron. La segunda cuota ya le correspondía al gobierno Moretti y ahí es cuando cae la inhibición. O sea, San Lorenzo ya tenía otro proceso de pago incumplido con el Fondo Suizo que se había sentado a negociar. Pero bueno, eso te muestra a las claras lo que hicieron la gestión de Lames, Tinelli, Arreceigor y Constantino, patear deuda para más adelante. Como siempre dimos, el pasivo corriente era altísimo, altísimo, y sin embargo nunca pasaba nada. Siempre pateaban la bomba para más adelante. Terminó cuando llegó Moretti, no vamos a decir explotándole a Moretti, porque Moretti se encargó de seguir agrandando la bomba después, pero lo que dijeron a fin de 23, que el club estaba saneado económicamente, es una falta de respeto a la gente. Primero muestren los números, muestren el balance y después explíquennos cómo está saneado o cómo se paga el pasivo. Y nosotros decimos, ok, bueno, les creemos, pero decir eso cuando la mayoría de tu activo es bienes de uso es un papelón. Después llega Moretti y en vez de tratar de arreglar el problema, lo empeora porque trae refuerzos, los que vimos. Acá vemos el mercado de pases, lo dejo acá para que lo vean. Trajo a todos estos jugadores y trajo más jugadores para la reserva. Trajo a un tal Danilo Gómez que se le terminó pagando por no estar en el club. Se trajo a Alasia y se trajo, que hoy en día está en primera, ¿no? Digo, es un final feliz para uno. El resto, todos jugadores, otros 8 o 9 que llegaron a reserva, que nunca jugaron en primera, que muchos ni siquiera jugaron en reserva. Recordamos la frase de Insúa diciendo reforzaron más la reserva que la primera, reserva que dirigía el Pipi Romagnoli, y luego saltaría al primer equipo en reemplazo de Insúa. Un Ortigosa que llega con Moretti y dice yo tengo que hablar con el Pipi porque si el Pipi quiere dirigir primera a mí no me sirve, y 4 meses después era técnico de la primera. Una renovación en Insúa por 2 años de Marcelo Moretti para despedirlo 3 meses después por malos resultados. Yo creo que acá hubo 2 errores. El primero, renovarle por 2 años a un tipo que, o sea, en el fútbol argentino siempre se renueva por un año, y el otro error es renovarle. El ciclo de Insúa venía en claro declive. Creo que de los últimos 40 partidos había ganado 8. Se veía ya una imagen completamente deteriorada del equipo. No era el mismo que antes. Los resultados tampoco acompañaban. Luego de quedar afuera en Sudamericana, fue todo en caída libre. Copa Argentina queda malamente eliminado en semifinales. El torneo, ya el torneo, la Liga Profesional 2023, la había terminado flojo. La Copa de la Liga directamente es un desastre. Ganó la primera fecha y después creo que volvió a ganar recién en la 14 o la 13. Una de las peores rachas sin ganar de la historia de San Lorenzo también. Mucho empate, sí, pero una de las peores rachas sin ganar. Y creo que acá, bueno, seguimos con el descalabro. Fin de una gestión, inicio de otra que sigue como terminó la anterior. Pateando deuda, generando más deuda y no haciéndose cargo ni decir, bueno, tenemos un problema, afrontémoslo, sino estirando la bicicleta a ver qué pasaba. Terminamos con el capítulo que se me extendió mucho, el 23-24. Vamos a ir después con el 24-26. Ya la situación de San Lorenzo es crítica, como la vemos. Es un papelón detrás de otro, declaraciones cruzadas, dirigentes que dicen una cosa y después a los pocos días se prueba lo contrario con una inhibición. Así que veremos cómo estamos hoy en día, cómo se llevó a esto, la salida de Moretti, luego la comisión transitoria, y cómo estamos hoy en día en el próximo capítulo, capítulo 10, capítulo final.